¿Qué tal? Buenas noches. Estamos desde la sede del Fondo de Cultura Económica, filial Ecuador. De paso, compartir con ustedes que estamos celebrando nuestros primeros 5 años del Fondo acá en Ecuador. El Fondo es muchísimo más añejo, con una fuerte presencia en América Latina. Ustedes lo saben que el Fondo, si pienso que va a venir bajando, y si el norte está en lo alto, ha venido bajando desde México hasta el extremo sur. Y desde México la historia del Fondo de Cultura Económica es maravillosa. Está emparentada con la inteligencia, con una potente intelectualidad española, que como en muchos momentos de la historia de este planeta debió escapar a una cierta brutalidad humana. Esa ha sido la constante, esa brutalidad humana. Del otro lado está una autora del Fondo de Cultura Económica. Ella es Marta Lamas, mexicana, antropóloga, vinculada casi toda su vida a la academia. Y en el fondo está disponible para todo el mundo este libro, Acoso, denuncia legítima o victimización. Marta Lamas, que la tenemos con nosotros. Es un enorme placer poder contar, Marta, con tu presencia y agradecerte mucho por esta predisposición a esta corta conversación. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Muy contenta de tener otro vínculo con Quito, porque tengo un vínculo muy fuerte con mi embajadora que está allí, la maestra Raquel Serur. Y bueno, Quito está en mi corazón básicamente por esa razón y me encanta estar hoy aquí contigo festejando estos años, 5 años del fondo aquí en la ciudad de Quito. De hecho, este libro, Acoso, se lo dedicas a Raquel Serur, que siempre supera a la ficción con su realidad, dices. Exactamente, es un personaje tan mágico y tan extraño que le pasan unas cosas que cuando uno ve qué es lo que le está pasando, supera totalmente cualquier ficción su realidad. Entre ellas, el haber sido nombrada embajadora de México ahorita aquí en Ecuador. Todos sus amigos estamos muy contentos y muy asombrados. Como que es muy latinoamericano eso, ¿no? La realidad supera a cualquier ficción. Estoy pensando, por decir algo, en García Márquez con su Aracataca, su Macondo, y casi nada lo inventaba García Márquez, tiene la maestría de poder escribirlo, pero es esta realidad latinoamericana que supera cualquier ficción. Sí, Raquel sí la supera. Y esas coincidencias que tiene la vida, ¿no? Leyendo tu libro, Marta, dices, no existe, citas a Víctor Hugo, no existe en el mundo nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Y estamos en el tiempo de un importantísimo debate que debemos incorporarlo a nuestras realidades políticas, sociales, económicas, antropológicas, culturales. ¿Cómo enfrentamos esta visión del mundo que fue construida a partir de un patriarcado machista, muy violento, que ha generado enormes injusticias? Pues con una visión crítica, para empezar, ¿no? Es decir, con una visión histórica de que esto ha sido un proceso al que llegamos, que no es que los hombres en sí mismos tengan una esencia que los haga acosar o violentar o ser unos malvados, ¿no? Y esa mirada crítica la deberíamos de tener para todo, no solamente para un análisis del patriarcado, pero sí en este momento en donde por primera vez y de manera muy importante distintos grupos de mujeres, desde estudiantes muy jóvenes, trabajadoras, profesionistas, mujeres en la política, están atreviéndose a denunciar una práctica
que ya era uso y costumbre en muchas partes, ¿no? De hostigamientos, presiones y abusos. Y junto con esa importante denuncia que se está haciendo y que hay que escucharla y tomarla en serio, también hay que ser cuidadosos, ¿no? Y hay que tener una mirada crítica sobre cómo una narrativa cultural que nos traspasa y que tiene que ver con una doble moral sexual, lo que es bueno y se vale y valioso para los hombres no lo es para las mujeres en el campo de la sexualidad. Entonces, esa narrativa, lo que ha instalado desde hace siglos, ahí la herencia española es muy clara, ¿no? Es una costumbre y digamos, un estilo de relación, de conquista, de seducción, en donde a los hombres les ha tocado el papel de hacer el llamado, ¿no? De conquistar a la mujer, y a las mujeres les ha tocado el papel de hacerse las dignas y que les hagan la lucha, porque pues a la primera te verías muy fácil, ¿no? Entonces, atrás de eso hay toda una valoración de la sexualidad que también atraviesa esta discusión del acoso. Entonces, si bien hay, y es indudable, y hay que frenarlo, muchísimas prácticas de abuso, de hostigamiento y de acoso, también es cierto que hay muchas, digamos, conductas, sobre todo en los hombres, en donde la manera de demostrar su interés empieza a ser hoy día interpretada como acoso, y creo, digamos, eso sería así como muy en términos generales, algo de lo que te puedo decir, Javier, ¿no? O sea, creo que por eso es importante la crítica, ¿no? La crítica siempre a todo, pero en este caso la crítica a algo que en primera instancia es muy importante y muy valioso, que son las denuncias, pero que de repente cuando nos ponemos a ver ciertos casos o ciertas circunstancias, decimos, híjole, aquí hay demasiados grises como para tratar de ver las cosas en blanco y negro. ¿Y qué tiene que ver en todo este relato que nos estás haciendo ahorita mismo, Marta, Sí. esta reflexión con la que tú partes, porque partes a partir del pensamiento de Bolívar Echeverría, ecuatoriano, aunque muy mexicano también, pero ecuatoriano, y déjame reivindicarlo porque soy ecuatoriano, Sí. sobre este tema de la americanización de la modernidad, Claro. que es muy importante como punto de partida en todo el debate que tú propones. ¿Lo quieres desarrollar un poquito? Sí, claro. Bueno, Bolívar fue mi maestro del Capital en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y no fui una buena alumna en ese sentido, pero para mí es una figura muy importante y aparte muy querida en términos afectivos, emocionales, ¿no? Y un gran amigo. Y cuando él analiza cómo durante, digamos, el siglo XIX, la modernidad era la modernidad francesa. El ser moderno, los países adoptaban la legislación de los franceses, los descubrimientos médicos de los franceses, etcétera, ¿no? Y cómo en el siglo XX esa modernidad, de alguna manera, se traslada por todo lo que fue el proceso de la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda, y todo el poderío de Estados Unidos, ¿no? Y como potencia económica, política y científica, lo que va a hacer es que va a tener una fuerza tal, digamos, ¿no? Todo lo que ocurre en Estados Unidos, en estos campos, en el campo de la ciencia, en el campo de la economía, de la política, pero también del feminismo, ¿no? Entonces, en el libro yo retomo mucho este encuadre que hace Bolívar para plantear que esta narrativa que está de alguna manera atravesando muchas de las prácticas feministas en América Latina tiene que ver
con una narrativa estadounidense de un grupo muy específico de feministas que son las llamadas radicales, que me parece un error llamarlas radicales, porque lo radical es lo que va a la raíz, yo las llamaría extremistas, ¿no? También se las llama feministas de la dominación, que lo que hacen es, digamos, desarrollar una perspectiva de que la problemática entre hombres y mujeres, que tiene que ver con la subordinación de las mujeres, con la opresión, con su explotación y todo, se da a través del eje de la sexualidad y de la violencia. Y que el hecho de ser mujer te vuelve en automático una víctima potencial, y así como el hecho de ser hombre también en potencia te vuelve un victimario. Hay una abogada muy importante y su primer libro realmente fue buenísimo, que fue el primer libro que trabajó el tema del acoso sexual en el trabajo, lo publicó en 1979, Catherine McKinnon, ¿no? Y ella ha sido la ideóloga de esta postura, y es una postura en donde lo que ella va es ir ampliando con un proceso que sí, no Bolívar, sino Stuart Hall, otro crítico cultural muy importante, un jamaiquino que vivía en Inglaterra, ¿no? Habla de las espirales de significación, ¿no? De cómo un término, tú lo puedes ir juntando con otros términos, y un cierto fenómeno social, como podría ser el acoso, con las espirales de significación se va volviendo en un problema de violencia que incluso puede llegar hasta el feminicidio. Entonces, este tipo de retórica que usa McKinnon y que usan muchísimas de las seguidoras de McKinnon, ¿no?, ha contaminado, desde mi perspectiva, lo que es una lucha absolutamente legítima. Yo sí creo que existe una violencia específica hacia las mujeres, creo que existen muchísimas prácticas de acoso, pero también creo que estas no se deben a la diferencia sexual entre hombres y mujeres. Y sí discrepo totalmente de este discurso hegemónico del feminismo, que para mí sería una de las características de esta americanización de la modernidad de la que habla Bolívar. Entonces, yo creo que tenemos una tarea compleja. Frente a un problema complejo no se pueden tener soluciones fáciles. Y este tema del acoso, que existe, pero al mismo tiempo que existe, ha tenido una espiral de significación que ha llevado a considerar acoso una mirada de deseo, una palabra de galantería, un piropo, cierto tipo de cosas, empieza, digamos, a intervenir en el concepto mismo de acoso, esta espiral de significación, y lleva a que cualquier manifestación de deseo, de seducción, de atracción, de ligue, decimos en México, ¿no?, de querer tener algo con alguien, de repente se pueda volver una denuncia de acoso o un problema, digamos, en una escuela, en una fábrica, en una oficina, ¿no? Contaba yo el otro día de una de mis compañeras que da clases en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, que al finalizar el curso, un grupito de chicas, el grupo es mixto y es una clase de política pública, le vinieron a decir que ya no querían que en el siguiente semestre aceptara a uno de los muchachos, porque era un acosador. Entonces mi amiga les dice, pero ¿cómo me lo dicen el último día? ¿Por qué no lo plantearon en clase? ¿Cómo te acosó? Puso en su Facebook que yo estaba sabrosa. Bueno, y no, pues puso en su Facebook que yo estaba sabrosa. Y eso para ti es acoso. Y por eso tú quieres que ese chico no pueda cursar la materia el próximo semestre. O sea, como que hay cosas que se están llevando fuera de toda proporción, cuando en la realidad hay un problema serio y grave de acoso en la universidad, en las fábricas, en las oficinas, pero que habría que abordarlo o que enfrentarlo de otra manera, ¿no? Tú dices, y es válida esta partida
con Bolívar Echeverría de lo de la americanización de la modernidad, porque en tu libro, Acoso, Marta Lamas está conversando con nosotros, Fondo de Cultura Económica Filial Ecuador, el movimiento Me Too, muy hollywoodense, versus la visión que se podría tener sobre el mismo tema en Francia, por ejemplo. El de Estados Unidos, un poco más puritano, yo diría hasta con ciertos componentes o algún componente de hipocresía, podría yo decirlo así. Digamos, este libro, y creo que es importante ubicarlo en qué momento sale, o sea, el Me Too es en octubre del 2017. Sí. En enero del 2018, este grupo de francesas hace una crítica que se recupera y se traduce en el libro, y el libro sale publicado en julio. O sea, yo lo entregué a la editorial en abril y lo sacaron rapidísimo en 3 meses. Después de que sale el libro, en julio del 2018, en México, en marzo del 2019, estallan muchos Me Toos. Entonces, claro que el Me Too estadounidense es un Me Too de mujeres blancas, actrices de Hollywood, ¿no? Incluso las propias feministas estadounidenses comentaron, bueno, aquí faltan las voces de las trabajadoras, en México también los Me Toos no hubo ni obreras, ni campesinas, ni mujeres indígenas, no porque no haya acoso en esos espacios, ¿no? Sino porque, digamos, la voz cantante fue principalmente de este grupo de mujeres y quienes han, digamos, repetido este yo también, que eso es el Me Too, pues han sido jóvenes que tienen acceso a las plataformas electrónicas, a las tecnologías de la información, ¿no? Y nos falta todavía obreras, campesinas, mujeres en las comunidades indígenas. Entonces, yo sí hago una crítica sobre las tradiciones culturales con respecto a la sexualidad que hay en Estados Unidos y que hay en Francia. Pero de todas maneras, más allá de esa crítica concreta que hago en el libro, en América Latina lo que tenemos también es compartir una doble moral sexual que viene de la cultura judio-cristiana y en donde las valoraciones son muy, muy similares. Y en eso es donde, más allá de lo que digo en el libro, que yo en el libro digo no voy a dar cuenta de lo que está ocurriendo con el acoso, porque además había que hacer una investigación, yo no estaba haciendo una investigación, yo estaba haciendo el análisis de unas narrativas culturales, ¿no? Y yo lo que decía es, tengamos cuidado de cómo esas narrativas culturales pueden llevar, en el caso de Estados Unidos, a una exageración como la que se dio y se sigue dando en muchos espacios universitarios, ¿no? Y en Francia, como la narrativa con otra visión puede hablar de formas de aceptación y de tolerancia a las que yo me siento más cerca. Pero tanto la experiencia de Estados Unidos como la de Francia no abordan lo que pasa en América Latina, porque América Latina además, por lo menos México, creo que Ecuador en una menor medida está viviendo el nivel de violencia que estamos viviendo en México, ¿no? Y eso de alguna manera cambia mucho del análisis. Entonces, pues ese libro lo escribí, ya salió, ya tuvo su tiempo, digamos, ¿no? Y ahora están pasando otras cosas en las que yo digamos, me entusiasma ver pues la marea verde en América Latina, hablando de la despenalización del aborto, que ese es un tema que en Ecuador todavía le cuelga, ¿no? Hablando de unas manifestaciones y movilizaciones de miles y miles de jóvenes diciendo se va a caer el patriarcado con un espíritu anticapitalista. Estoy viendo cosas en donde el acoso es uno de los temas, pero con una perspectiva política, yo te diría distinta, como también más de izquierda. Lo de las francesas era muy psicoanalítico en un cierto sentido, lo de las hollywoodenses pues era muy gringo, ¿no? Y lo que están haciendo las jóvenes universitarias hoy
en muchísimas de las universidades de nuestra región es que están pudiendo enmarcar el problema de la violencia como un tema estructural que tiene que ver con el capitalismo y con el patriarcado. Marta Lamas, le reitero, Acoso es un libro que está aquí en el Fondo de Cultura Económica, en todas las librerías a lo largo de toda la región. Sí, quería preguntarte, Marta, a propósito de la Marea Verde, ese potente movimiento que en Argentina también tiene como su centro desde donde se proyecta a la región. Sí, en Ecuador estamos muy atrasados, yo creo, ¿no? Todavía falta adquirir mayor fuerza y potencia. Y tú tienes clarísimos orígenes argentinos también. Sí, claro. ¿Eso te ha marcado en tus lecturas? Digo, el origen argentino. Bueno, yo creo que lo que me marcó fue haber tenido una mamá argentina que leía muchísimo, psicoanalizada y feminista, ¿no? Eso, pues claro que me marcó. Y sí, bueno, yo voy mucho, una vez al año por lo menos a Buenos Aires, compro libros del fondo que se publican en Buenos Aires y no llegan a México, lo cual ya me parece la locura. El libro de Linda Cerilli, por ejemplo, de feminismo, que es buenísimo, se publicó en Buenos Aires y no ha llegado a México. Varios libros no han llegado a México. Entonces, sí, claro que soy bicultural, ¿no? Es decir, cuando estoy en Argentina muchas veces me siento muy mexicana y en México muchas veces me siento muy argentina porque soy muy argüendera, muy discutidora y con un estilo que no suele ser el estilo más suave de los mexicanos, ¿no? Ajá. Dos temas más, Marta. Siempre agradecerte tu generosidad. Digo, estamos asistiendo, creo que lo leí hoy día o ayer, sí puedo anunciar que por hoy día, 22 de julio, para que la gente ubique las cosas, se suicidó el alcalde de Seúl, en Corea. El alcalde de Seúl se suicida un día después de que una secretaria lo denuncia como acosador y el hombre se suicida. Esto también plantea, como nos debería de plantear, una reflexión que va, creo, en la línea de lo que tú propones como narración. Bueno, en México, cuando hubo este estallido de los mitos mexicanos, que fue del veintitantos de marzo, el 1 de abril se suicidó un músico que habían también denunciado. Lo denunció una mujer que dijo que cuando ella era jovencita, él la había invitado y le había dicho que la quería enseñar a besar y que hubo, no habla de acoso, pero sí hace una denuncia. Y este músico, Armando Vega Gil, ¿no? En su cuestión plantea, bueno, él estaba en ese momento organizando toda su vida un proyecto para niños. Entonces, con esa denuncia de esta mujer, que no lo acusaba de acoso, pero sí lo acusaba de que se había aprovechado de su fama para querer de alguna manera besarla, obligarla, ¿no? Dando además a entender pues que ella tenía en ese momento 13 años, una cosa así, y él sintió que se acababa su vida, que con esa denuncia ella no iba a poder seguir con su proyecto y se suicidó. Y hay otro caso también de otro suicidio, y es un chico en la Facultad de Derecho que con su pareja se va a hacer una maestría a España y en España tienen un problema y él, con típico machismo, la golpea. La chica, además estudiante de Derecho, va, pone una denuncia, escribe a la universidad le retira la beca al muchacho y hace que regrese a México. Ella termina su maestría, cuando regresa, cuenta que él sigue cursando la carrera en la universidad. Y entonces va con las autoridades y le dice que ella quiere que expulsen al muchacho. Y le dicen, oigan, pues él ya pagó, digamos, ¿no? Hizo un error, tú le pusiste la demanda, se lo regresó a México, se quedó sin hacer la maestría, pues
digo, tampoco se trata de fastidiarle toda la vida, entonces la chica hace estas cosas que se llaman scratches de denuncias en las redes y en los medios, y el muchacho cuando ve que también eso ya rebasa todo, se suicida. Entonces, con esto ya son 3 suicidios, digamos, en torno a la discusión de aborto, de los que yo me entero, quién sabe si haya otros más, ¿no? Pero sí creo que la discusión de acoso, aborto es mi otro tema, Sí. que un día también tengo un libro de fondo de aborto y sería bien interesante poder empezar a hablar en Ecuador de aborto, que es un tema bastante tabú. Pero no, a lo que voy es que hablar de acoso te lleva a hablar de varios otros temas. Te lleva a hablar de todo lo que significa el consentimiento, de lo que significa el debido proceso, de lo que significa la presunción de inocencia, de lo que significa que hay actos reprobables que evidentemente hay que marcar que son reprobables, pero que no necesariamente tendrían que llevar a un castigo, sino que la persona que los hizo ofreciera una disculpa y recapacitara. Hay toda una discusión sobre la justicia restaurativa, hay muchas discusiones en torno a esto que se tendrían que dar y no simplemente acotar digamos, la discusión a si los hombres son malos y las mujeres son unas víctimas inocentes, ¿no? Que es un poco lo que me preocupa de este discurso hegemónico de las feministas de la dominación. Entonces, sí, yo no tenía la noticia de lo del alcalde de Seúl, pero ha habido varias denuncias de acoso que han llevado, digamos, a situaciones extremas a los acusados, ¿no? Y además hay una investigación de una abogada, Vicky Schultz se llama, que está revisando cómo ciertas empresas se están aprovechando. Dicen a una de sus colaboradoras, pues tú acúsalo de acoso, ya con eso nosotros ya no tenemos ni que pagarle el despido ni nada de nada. Entonces hay que ser hiper cuidadosos, ¿no? Es decir, tenemos una problemática que existe, que es horrible y que es durísima, pero también hay que entender que los contextos están muy contaminados de muchas cosas, ¿no? Y que tenemos que encontrar otras maneras, pues. Lo que no quiere decir que cuando reflexiona sobre este discurso hegemónico niega la existencia del problema. Para no nada. Para nada. Para nada. Yo creo que el problema es mucho más grave de lo que vi cuando escribí el libro. Es decir, yo escribo el libro, se publica a mitad del 18 y cuando en el año siguiente empieza en México el Me Too, yo me doy cuenta de la dimensión, ¿no? Y al darme cuenta de la dimensión y al haber tantos mitos, también me empiezo a dar cuenta de todos estos problemas que rodean una denuncia. Porque, digamos, una cosa es hacer una denuncia anónima, que en México se vale hacer denuncias anónimas, ¿no? Y se investigan y hay todo un proceso, pero otra cosa es hacer una denuncia anónima, pero hacerla pública, ¿no? Entonces tú pones un cartel con el nombre de un compañero o de un maestro sin decir quién eres, pero lo haces públicamente y tú lo estás afectando, ¿no? Otra cosa es ir con las autoridades y decir, bueno, yo ahorita no quiero dar mi nombre porque tengo miedo de una represalia por esto, por lo que se puede hacer de manera anónima y se puede hacer con mucho cuidados. Fíjate, en México hay un grupo de abogadas súper interesantes, feministas, se llama Círculo Feminista de Análisis Jurídico, le dicen la Círcula. Y ellas, yo estuve en una mesa escuchando y decían que muchos de los casos que ellas habían defendido, las mujeres lo único que quieren es que el tipo pida una disculpa, que ofrezca una disculpa, que reconozca que lo hizo mal y que cambie, digamos, su actitud. Y otra de las cosas que han salido con todo este estallido, ¿no? Es la ausencia de protocolos en las empresas, en las fábricas, ¿no? Es decir, cómo había una laxitud, ¿no? Y donde sí habían estos usos y costumbres machistas de, bueno, de si quieres un ascenso, pues ya sabes, ¿no? Por dónde tienes que pasar y si quieres esto. Entonces, el tener reglas claras, el tener protocolos, el tener gente que escuche,
que tome en serio las denuncias, ¿no? Es muy importante. Pero también hay una responsabilidad de quienes hacen denuncias, ¿no? De cómo las van a hacer. Solo por una cuestión de tiempo, Marta, lo más brevemente posible, ¿cómo ha cambiado la situación a partir de este encierro obligatorio en el que estamos viviendo todas y todos por la cuestión del coronavirus? ¿Qué lectura haces tú? Yo hago una lectura muy sesgada, porque yo tengo, digamos, una situación muy privilegiada de cómo vivo, ¿no? Entonces, a mí el encierro no me ha pesado como le ha pesado a muchas de mis amigas que tenían una empleada que iba 1 o 2 veces por semana a ayudarlas con cuestiones de la casa, ¿no? Y yo tengo 2 gentes que viven conmigo, entonces, que han querido quedarse, entonces no he tenido que cargar con el trabajo del hogar, que muchas de mis amigas, también profesoras en la universidad, por primera vez en todos estos años lo están teniendo que hacer, ¿no? Y la otra cosa es que yo he descubierto la cantidad de tiempo que perdemos transportándonos en la Ciudad de México. Entonces me ha rendido muchísimo el tiempo en este confinamiento. Claro, extraño a mis amigas, ¿no? Pero a la que más extraño es la que está en Ecuador, entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Esa, ni modo. Pero, digamos, a mis amigas con las que yo me reunía todos los viernes a comer, ahora nos reunimos por Zoom y cada quien come enfrente de la pantalla, lo cual, pues, es raro, pero también es un paliativo al tema del encierro. O sea, nos vemos la cara, chismeamos, ¿no? Lo que es muy duro es, digamos, la política que se está haciendo en torno del COVID, ¿no? Yo estoy encantada con el que es el vocero de la pandemia, el doctor López-Gatell, que está dando una clase de pedagogía pública todos los días, ¿no? Da una conferencia pública mostrando las cifras, qué pasa, y van los periodistas y le preguntan las mismas cosas y él responde de buena manera y todo. Y claro, en muchas de las preguntas, él está haciendo una cosa muy importante, que es cuando le preguntan quiénes son las personas que se mueren más de COVID. Bueno, pues México tiene un problema fuertísimo de obesidad y diabetes. Y entonces él aprovecha para decir el horror de los refrescos, el horror de lo que llamamos comida chatarra, ¿no? Que las papitas y los no sé qué, no sé cuánto. Entonces, se ha echado el odio de estas grandes empresas, ¿no? De las grandes refresqueras, porque Tiro por Viaje aprovecha para hacer una denuncia de cómo realmente el problema sanitario en México por los refrescos y por la comida chatarra. Y debo confesar, Javier, que yo era no adicta, pero me gustaba mucho la Coca-Cola. Y desde que estoy oyendo a López-Gatell, llevo 3 meses sin probar Coca-Cola porque me ha impactado mucho su mensaje. Entonces, por un lado, el COVID está mostrando, digamos, cómo un gobierno nuevo está tratando de hacer una política en salud distinta, ¿no? Dándole la cara a la ciudadanía, dando una explicación, reagrupando todos sus recursos en el campo de la salud para que la salud se pueda volver en algún momento una cuestión universal. Y eso es algo que yo admiro y agradezco de este gobierno, ¿no? Y por el otro lado, pues sí, es muy complicado el tema de estar todo el tiempo encerrado, pues, ¿no? Yo te digo, tengo la suerte de que no me he tenido que ocupar del trabajo de la casa, pero bueno, extraño ir a librerías, ¿no? Aunque ya estoy empezando a comprar libros, ¿no? Por internet, pero no es lo mismo llegar y tocarlos y ver las novedades y todo. Tal vez es lo que más extraño, ¿no? Pero bueno, nosotros también acá en Ecuador estamos potenciando la compra en línea que decimos, ¿no? Y yo le quiero hacer acuerdo a la gente que este libro, Acoso, de Marta Lamas, está en las librerías de toda la región. Marta, agradecerte profundamente todo este tiempo y estarás ahí, disponible en la página del Fondo de Cultura Económica
filial Ecuador, para la gente que quiera conocerte un poco más, escuchar un poco más tus reflexiones. Muchísimas gracias por Gracias este a ti. ejercicio de complicidad. Bueno, muchas gracias.